Muchas gracias por continuar en sintonía de 100% Noticias, Canal 15. Muchas gracias por sintonizar Cuarto Poder. En este ambiente de fiestas agostinas en la capital y este largo fin de semana que está gozando gran parte o casi la totalidad de la ciudadanía capitalina. El resto del país se mantiene pues en completa normalidad. Iniciamos este Cuarto Poder en una semana que termina de mucha información de carácter político, económico, nacional e internacional, y abrimos esta mesa de comentarios, diálogo tolerante y de debates, recibiendo la grata visita de dos ya asiduos amigos de Cuarto Poder. Fanor Avendaño. Buenos días, buenas tardes. Estamos después a las 12 y agradablemente estar aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo también de ustedes y dando lo mejor para tu público en el país y fuera de nuestro país. Muchas gracias, Fanor. Él es abogado y está a cargo de una de las universidades privadas del país. También nos acompaña, ya como de costumbre, nuestro buen amigo don Cairo Amador. Le agradecemos, don Cairo, a tus órdenes siempre, por tomarse el tiempo en estos días de asueto para los capitalinos, y me acompaña como de costumbre mi buen amigo Moisés Axalón Pastora. Moisés, reitero las condolencias a tu esposa Saraí por el sensible fallecimiento de su señor papá, y vayan nuestras condolencias reiteradas mías y de Verónica y de toda la familia de 100% Noticias a tu amable y distinguida esposa. Muchísimas gracias. Espero que esté mejor. Siempre es doloroso perder a un ser querido. Esta semana pues ha habido mucha noticia importantísima, sin temor a equivocarme, después de lo que ha sido el periodo de investigación de lo que fue la masacre del 19 de julio, una visita sorpresiva de el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Estuvo en el país. Es la segunda vez que un secretario general. ¿Quién fue el primero? Creo. No me acuerdo. No fue el venezolano, no fue, ¿verdad? No, Pérez de Cuellar, más bien es peruano. Sí. El más cercano que vino fue de la Organización de Estados Americanos, que han venido varios de ellos. Sí. Ban Ki-moon. Suárez. Insulza vino. Insulza. Pero eso es de la OEA, pero sí, secretario general de la ONU, no ya son pesos pesados. Tuvimos en el tiempo de don Enrique, el primer año de don Enrique, y ahora tenemos esto. Jamás habíamos tenido otro. Yo pude estudiar sobre ese tema. Hemos tenido secretarios generales de la OEA, pero solo 2 secretarios generales de las Naciones Unidas. ¿Han venido? Sí. ¿Cuál es el primero? El africano en el tiempo de don Enrique Bolaño. No, Hoffman. Cani, si no recuerdo el apellido, fue un secretario general de África, ahorita no tengo el nombre, pero fue en el primer año de la presidencia de don Enrique Bolaño, y él se reunió con el gobierno, con sector de sociedad civil, y fue condecorado en la Asamblea Nacional, en ese tiempo presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Arnoldo Alemán. Ok, y la visita de Ban Ki-moon no solo es de un quilataje mundial, ¿no? Nos pone después de que vino el presidente ruso y otras personalidades, pues Ban Ki-moon atrajo la atención de la prensa internacional en Nicaragua. Pero aquí dejó un buen sabor y un mal sabor. Un buen sabor para todos los que simpatizamos con el gobierno sandinista y su gestión de estos últimos años, y un mal sabor para la oposición, ya que Ban Ki-moon, fuera de toda expectativa, pues se desvivió en halagos al presidente Ortega, catalogando al presidente Ortega como un líder no solo nacional, un buen presidente, sino un líder regional. Esto pues puso en caliente, ¿no?, en hervidero, la opinión de la oposición, que considera que aquí en Nicaragua pues las cosas todas se están haciendo mal. Don Cairo, ¿qué le pareció la visita
y esa reacción y los comentarios tanto del secretario general y la reacción de la oposición y el gobierno nicaragüense. Bueno, mira, la visita fue una visita oficial, no fue una visita espontánea. Esto ya se venía planeando desde hace cierto tiempo, como incluso su viaje a Costa Rica. Y tiene varias aristas. Una de ellas es que su reelección es en septiembre, ¿verdad? Y después de todo, de los 183 países, 193 países, somos un voto, y somos un voto que puede acarrear otros votos. La comparecencia de él en la conferencia de prensa y demás me parece muy claro. Su objetivo también estaba centrado alrededor de la energía renovable. Ese es uno de sus grandes ejes de acción. Efectivamente, los adjetivos que de alguna manera hizo sobre el presidente Ortega son importantes. En un momento determinado dijo: Daniel Ortega ha hecho mucho, Ortega tiene la obligación de hacer mucho más, repitió en 2 ocasiones. Claro, esta es una situación en que la oposición esperaba, sin muchos asideros en la realidad, tener comunicación con Ban Ki-moon sin haber hecho de previo ningún lobby, ¿verdad? De manera que no es espontáneo el asunto, ¿verdad? Ni es espontánea la avenida ni la agenda tampoco. De manera que y además esto se circunscribe en un periplo de varios personajes: Putin, Xi Jinping, el ministro Abe, Biden, etcétera, ¿verdad? Que han venido en América Latina en los últimos 2 meses. Don Fanor. A mí me parece que es positiva, independientemente de que si quizás pudo haber sido mejor, como tantas cosas se pueden decir. En primer lugar, establece un compromiso con la comunidad internacional, colegas. Lo que Nicaragua requiere siempre estar en ese contexto, respetuosas de las leyes internacionales, porque un país pequeño, un país que no es potencia militar, que no es potencia económica, requiere de que ese reconocimiento de la comunidad internacional esté palpable. Con cómo es que Nicaragua ha ganado varias sentencias de la Corte Internacional de Justicia, cómo es que Nicaragua ha respetado varias sentencias de la Corte Internacional de Justicia, sencillamente porque, independientemente de los gobiernos de turno, nuestros últimos 35 años de país, después de la caída de la dictadura de Somoza, hemos sido respetuosos del derecho internacional. Hemos ido por esa ruta del respeto, la convivencia y la solución de los conflictos por la vía del diálogo y la negociación. Obviamente que sí, como ciudadano me hubiese gustado tal vez un poco más de apertura en la visita del secretario general, pero nosotros no somos los ciudadanos los que hacemos las agendas. Las agendas de ellos las hacen sus burócratas, sus técnicos, y le dicen tal y cual cómo van a venir. Quizás la prioridad de él, en base al análisis previo que le han pasado, era reunirse con el señor presidente, rescatar la idea a nivel internacional que el istmo centroamericano está en progreso económico, que no ha sido afectado, y demostrar que estos países van en la ruta de ser autosostenibles en el tema que él marcó muy bien, que es la ruta energética. O sea que él ha tenido una agenda más técnica, económica, que de manejos políticos. Esta zona, independientemente de los problemas legítimos que hay en nuestro país de diferencias políticas, relativamente es una zona de paz. Por lo tanto, aquí no venís a solucionar un problema político. Sí, porque siempre va a Israel, va a Palestina. ¿Verdad? O sea, aquí venís a ver en África y constatar un progreso sostenido, Ucrania, un despegue económico de una región. Y en esa región está Nicaragua. Puede ser que hubiese tratado 2 o 3 temas más, pero no eran trascendentales como él ve. Nicaragua está progresando. Ahora bien, ese progreso, ¿cómo lo interpretamos los nicaragüenses? Tiene que ser una lectura quizás diferente a la de él. Pues eso ya se la dejamos, ¿verdad?, al debate interno local. Yo sí creo que él trató al país con respeto. Lo menos que puede hacer un secretario general es agradecer al presidente de un país
que le ha recibido con los honores de jefe de Estado y con el respeto que el señor presidente, en nombre de nosotros los nicaragüenses, lo recibió, independientemente de lo afectivo o no afectivo que seamos con el partido de él y con el gobierno o con él mismo. Él representaba allá al país. Yo creo que el presidente Ortega estuvo a la altura, en ese sentido. Y se pasó y le gustó al coreano que le manejara. Estaba rompiendo protocolos, ¿no? Sí. Además que el presidente Ortega no le gusta que a nadie le maneje. Entonces, eso le sirvió bastante al presidente. Solo Hugo Chávez le quitó el timón, ¿verdad? Sí, solo Hugo Chávez. ¿Por qué le gusta manejar? Se lo llevó a la prensa. Por razones eminentemente de desarrollo, de visión, de progreso que necesita este país, yo celebro la visita del secretario general de las Naciones Unidas. Viene en el contexto en el que Nicaragua está siendo frecuentemente visitada por amplias y conocidas personalidades del mundo. Y es que el tema del Gran Canal no deja de ser un hecho relevante desde la perspectiva del mundo, de lo que puede representar el canal. Indiscutiblemente que en este tipo de circunstancias hay muchas cosas que puede manifestar la oposición alrededor de lo que representa la visita de este ilustre personaje. Pero más allá de las posiciones y de los manejos políticos que se agarran a veces de cualquier tema para decir cualquier cosa, hay un hecho evidente. Hay un juicio en la organización, en la Haya, un conflicto entre naciones. Nicaragua y Costa Rica fueron los dos países que visitó. Creo que si esto es así, creo que hay un interés por parte del secretario general de las Naciones Unidas de que se llegue a un arreglo, a lo mejor en el concierto de todo lo que se dice alrededor del canal. La oposición aquí en Nicaragua no ha visto ese tipo de análisis, no lo ha querido explorar ni lo ha querido exponer. Una visita de esta naturaleza se maneja con una agenda protocolariamente bien cerrada. No es algo que pueda decirse que condenar al secretario general porque no nos visitó a nosotros la oposición, sobre todo cuando la oposición ni siquiera hizo el intento de enviar una carta solicitando, y creo que aunque hubiese enviado esa carta, no estaba en el escenario para poder ese tipo. Cuando pasa eso, he visto estos personajes hacen piquete en las oposiciones en el aeropuerto, o hacen un piquete en el hotel donde están, una protesta donde les dicen. En ese caso hay una anemia visible de estrategia, de cosas que son tan chiquitas como esas. Sí, son 4 o 5 va a pasar hay una observación. Piquete, pero cuando ni eso. Yo te decía que Kofi Annan, que es el ex secretario general de Sudáfrica, visitó, no hubo piquetes tampoco, y estaba en el tiempo del señor Bolaño. Llegó a la asamblea, se hizo la reunión, inclusive se reunió con el secretario general del partido del FSLN en ese entonces, Daniel Ortega, como oposición. Ahí había un nivel. Había un nivel o no, pues fue el momento. Como te digo, había sido la agenda. No la agenda es importante, no la impone el presidente Ortega. Es que en materia diplomática, mi colega sabe bien esto, con experiencia en materia diplomática, no le voy a decir a Ortega, usted se reúne conmigo y con nadie más. Sería indecoroso de parte del Estado de Nicaragua. Este señor no hubiera venido tan amable como el presidente Ortega. El presidente Ortega le pregunta a la delegación, ¿verdad? No viene, muy bien, interesante. ¿Cuál es su agenda? Mire, yo quiero hablar con el presidente, quiero hablar con el COSET, quiero hablar con la iglesia. No. Nada, solo en el tiempo del anterior secretario general, quiero ir a la asamblea, decidió ir a la asamblea, decidió hablar con el presidente y quiero hablar con el secretario general del Frente Sandinista. Puede ser que eso se vea. Una visión importante que por lo menos a mí me gustó escucharlo, por lo menos el comentario de Oscar René Vargas, en el sentido que Nicaragua está venciendo el pregonado bloqueo que en algún momento, y lo digo por razones de desarrollo y lo digo por razones de futuro del país,
Porque llegó un momento en que nosotros nos preocupamos, los nicaragüenses, aquí cuando recién asumió el poder en el 2007 el presidente Daniel Ortega, empezó como a distanciarse de la cooperación internacional y se fue la cuenta Reto del Milenio, que representaba una buena cantidad de plata, y se fueron varios países, suspendieron o redujeron su asistencia a Nicaragua, y por supuesto que nos preocupó porque había un operativo de aislamiento. En ese entonces decíamos nosotros con mucha preocupación que todos los huevos estaban puestos en la canasta venezolana, y que en el caso, como está pasando ahora en Venezuela, llegara a caer en una gran crisis, ese grado de dependencia iba a ser fatal para la economía de Nicaragua. Y efectivamente con esto se está demostrando que Nicaragua está rompiendo con ese pregonado bloqueo que en algún momento su oposición quiso por lo menos manifestar desde la opinión pública. Nicaragua está conectada. Yo no creo mucho en ese bloqueo. Efectivamente se dieron unos traslados de la ayuda internacional, sobre todo de países europeos. Pregonado. Y se hizo. De hecho, incluso hay rescoldos todavía que se están redireccionando hacia otros lados. Pero eso más bien obedece a una postura geopolítica de Europa. Todo eso va alrededor de África y una forma de contrarrestar el avance enorme que en África está haciendo China, ¿verdad? De manera que no tenía básicamente que ver con Nicaragua, salvo la parte del milenio. Sí, esa es una sanción. Y eso es importante señalarlo porque me da la impresión de que la gestión internacional del presidente Ortega en sus dos periodos, sobre todo en el primero, fue una gran apertura. De hecho, la cantidad de presidentes que vinieron aquí en el 2007 fue impresionante, ¿no? De forma que esa situación de cerrar la ayuda a Nicaragua en el 2007 no lo veo tan claro. También da una idea, porque da una percepción de que Nicaragua no está aislada y está siendo reconocida a altos estándares, porque hay países que nunca han sido visitados por un secretario general de la ONU o por un presidente de Rusia. Más de la mitad de los que están ahorita en Naciones Unidas. Sí. Más de la mitad. Pasamos a ser como un foquito de atención pese a nuestra economía y pese a la escasa población que tenemos. Imagínate que el hombre llega a Nueva York y junto con Kerry hablan hablan sobre la tregua en la Palestina ahorita. Eso fue lo que hizo antier. Ahora se pregunta qué viene a hacer a Nicaragua y a Costa Rica, y la crítica que le hace la oposición es, aquí se desvivió en elogios, donde supuestamente, abro y cierro comillas, hay una dictadura, y va a Costa Rica y critica los derechos humanos, incluso lo llaman, que lo titulan la prensa, creo que hizo el ridículo para la prensa, porque el discurso de Costa Rica supuestamente para la oposición debería haber sido aquí y el de Nicaragua allá. Se equivocó de escenario. Yo creo que habría que ver un contexto. En primer lugar, es bien difícil porque entramos dentro del análisis diplomático y de relaciones internacionales en cierta medida en especulación, pero especulamos también porque hemos como estudiado y conocido ciertas experiencias y teorías internacionales, el protocolo, lo que le llamamos el protocolo internacional como tal. ¿Por qué el anterior, volvemos al secretario general, hizo una agenda que la oposición la aceptó en ese tiempo, que era el presidente Ortega? Puede ser que cabildeó, recordate. No es cabildeó, es la fuerza de la oposición del frente, además de eso, es poderosa, paralizaba el país. Vos podés ser fuerte, vos podés ser fuerte, pero si no cabildeás. Te voy a dar un pequeño dato. El señor anterior secretario general era de Sudáfrica. ¿Quién era el mejor amigo en toda América Latina de Mandela? No era Fidel Castro. Puede especularse que Ortega en ese tiempo le pide a Fidel que le diga a Mandela que el secretario general lo reciba él aquí en Nicaragua. O sea, ¿por qué? Porque no solamente es una oposición fuerte, también vos tenés que ser beligerante en las relaciones internacionales. Puede ser otra cosa, especulando. Este señor es asiático.
no estuvo en movimientos como los sudafricanos de liberación. Él es un diplomático de carrera. Quizás las diferentes experiencias políticas de América Latina con dificultad las conocerá por referencia. Pero bien informado, no claro, creo que venga yo te hablo de las experiencias que le dicen, y ahí es donde me llama la atención, la imagen que se le da al secretario general a través de sus asesores, a través de su red, porque aquí hay una oficina que le manda un informe, es muy buena de Nicaragua, hasta el punto que él dice, Nicaragua está bien, Nicaragua puede estar mejor, y su líder es fuerte, y es un buen presidente, y es un líder centroamericano. Te repito, esa es la visión de la ONU de Nicaragua. Le dan la visión de un organismo de viendo cómo va el desarrollo socioeconómico de un país. La agenda de él no se metió en el aspecto político. ¿Quién tendría que cabildear vos como oposición en el aspecto político? Una oposición que cabildee y decirle, nosotros queremos presentarle también nuestra posición. Si el gobierno hubiese estado interesado que la oposición se reuniera, también le da un espacio. Esta vez el gobierno, en estas circunstancias históricas, consideró que era suficiente enseñarle lo que están haciendo y lo que tienen proyectado hacer. Además, ningún secretario no viene a decir si estamos bien o estamos mal. En este caso vino a decir que estamos bien. Él viene a observar. Pero no mira, viene hasta el PNUD agarró terminación, ¿verdad? ¿Y eso? Porque la oposición criticó al PNUD por no suministrarle toda la información al secretario general. Sí, lamentablemente. Me parece que es lamentable, ¿verdad? Es lamentable, pero el PNUD es una... No, pero fíjate que un organismo con un extremo prestigio. El PNUD, los sectores de oposición no solo no hicieron ningún tipo de cabildeo, sino que reaccionaron 3 días después. Porque esa es la primera reacción que uno lee, son 3 días después que se fue el secretario general. Es decir, quedan en evidencia pues que no hay en ese particular ningún tipo de información que ellos puedan recabar, que es tan elemental. Pues viene un líder del tamaño del secretario el general, máximo personero diplomático, y no saber, no pueden decir un jefe de Estado que ignoraban la visita próxima. Se había anunciado con 48 mucho tiempo. horas antes. No, la confirmación. Antes, y por eso es que le reclaman al PNUD. Claro. Bueno, entonces también se aprovechó, me llamó la atención, aprovechó el presidente porque hubo una primera declaraciones en el aeropuerto, un periplo de reuniones, visitas a los centros eólicos y otros sistemas energéticos, y en la noche un recibimiento en la Casa de los Pueblos, en la Casa Presidencial, donde el presidente se dio gusto hablando del canal ante un líder mundial. Y me llamó la atención eso, a propósito de los que dicen de que por primera vez lo toca con tanta insistencia y profundidad, Daniel. Pues. Como remarcando y remarcando, porque la oposición había dicho, la oposición al canal percibió en el discurso del 19 como que el presidente había bajado el nivel de apoyo. Así fue. Del canal de Nicaragua. Casi no lo mencionó absolutamente para nada. No lo mencionó. Y ahora ante el secretario de la ONU pues se dio gusto. A nivel mundial está, y a propósito de la ONU, el conflicto que tienen ascuas y expectantes al mundo, la ofensiva militar de Israel en defensa de algunos cohetes, yo creo que decenas o miles de cohetes, que el gobierno palestino, que tengo entendido está en manos de este sector Hamas, decidió como estrategia. Y miren cómo, tal vez me corrigen, pero en el seguimiento primero resultaron algunas trifulcas, después se desaparecieron unos jóvenes israelíes, aparecieron muertos los jóvenes israelíes, después aparecieron muertos y secuestrados unos jóvenes palestinos, y unos días o semanas después comienzan los primeros misiles hacia Israel, que solo no me recordaba que cuando Irak, ¿verdad?, le lanzaban aquellos misiles y los detenían con los Patriots. Sí, y otros también que caían en Israel, y esto originó una crisis recurrente, pero que amenazó con varias treguas y que ha dejado
en la concreta, en la realidad, miles de civiles palestinos, en su mayoría niños, o en gran parte niños, y lo que me llama la atención es que Hamás continúa tirando misiles, cuando si estás en la lona, si estás viendo que hay una fuerza sobredimensionada con la de Palestina, lo que vos tenés que recurrir es al secretario general de la ONU, a Kerry, que anda ahí preocupado por parte de los Estados Unidos, y buscar una tregua antes de que se dé un derramamiento mayor de sangre. Don Cairo, ¿cómo mira la situación en ese conflicto? Muchas veces ganar es perder. Solo para rememorar un poquito los últimos acontecimientos, que no son los recientes, aquí hubo un intento por reforzar una negociación que estaba estancada, y estuvo estancada por muchísimo tiempo, 30 años, todo lo que duró Mubarak, todo lo que duró el primer acuerdo Camp David, en donde los israelitas, la verdad, que no tuvieron mucha incentivo para llegar a una negociación. Pero veamos solo la última parte. Cae Morsi en Egipto. A la semana siguiente, Kerry está llamando a una reunión entre el gobierno de Palestina, que es el gobierno de Hamas, que está en el Banco Oeste y está en la ciudad de Ramallah, para que negocien con los israelitas. Con dos condiciones le pone los palestinos. Uno, que se detenga la construcción de asentamientos. Y dos, que liberen a toda una serie de palestinos presos. Las dos condiciones en principio son aceptadas, y en medio de todo eso hacen que incluso Kerry y el vicepresidente caigan en el más soberano de los ridículos, siendo los principales aliados de Israel. En efecto, estando Biden en Israel, en Tel Aviv, en una situación oficial con Netanyahu a la derecha, el gobierno de Israel anuncia que va a continuar construyendo 3.000 casas más en los asentamientos del Banco Oeste. Y por otro lado, no libera a un solo de los presos. Esto hace que el gobierno de Palestina retome una estrategia nueva y vaya a las Naciones Unidas a pedir que lo integren como Estado miembro pleno. Un pequeño antecedente. Antes de eso, en el discurso del Cairo, en el primer viaje de Obama al Medio Oriente, sostiene la necesidad de que Palestina llegue a ser un Estado independiente. Cuando llegan a pedirlo en el seno de las Naciones Unidas, la Asamblea lo apoya, el Consejo de Seguridad lo rechaza por el voto precisamente de Estados Unidos. Continuamos con eso, y llega un momento en que se vuelve a estancar todo el asunto, renace otra esperanza y se van al Vaticano, con los auspicios del Vaticano, de Francisco I. Llega el presidente Abbas y llega el presidente Pérez, que dicho sea de paso acaba de renunciar hace 3 días. Y en su renuncia dijo 2 cosas interesantes. Una, dijo, no tenemos nada contra los árabes. Y 2, dijo, debemos de tratar a todos por igual. Haciendo relación precisamente a ese trato de segunda y de tercera que tienen los árabes que le dan a los árabes los judíos. Bueno, ¿y qué pasó en medio de toda esa situación en el Vaticano con los 2 presidentes de estos 2 países? En un momento determinado, el presidente Abbas sostiene o venía sosteniendo reuniones con Hamas para tener una sola voz en el Vaticano en las negociaciones con Israel. En ese momento Netanyahu dice: no discutimos, no negociamos con terroristas, no negociamos con Hamas. Se me olvidó mencionarles algo. Sí negoció Israel con Hamas
en el momento en que el presidente Abbas de Palestina estaba solicitando a las Naciones Unidas su incorporación plena. En ese momento, para descalificar precisamente la acción del presidente de la Palestina, Hamas suelta a un soldado que tenía prisionero e Israel suelta a 1.700 de Hamas. Sí negoció con Hamas en ese momento para descalificar al presidente de la Palestina. Y en este tira y encoge, ¿quién es el intransigente entonces? En este tira y encoge, eso es lo importante, los dos son intransigentes, porque al final lo que estás viendo acá es una confrontación entre el sionismo expansionista, excluyente, etcétera, y el yihadista radical. Terrorista. ¿Y jamás es terrorista? Porque eso es lo que dice Estados Unidos. Pero es el gobierno de Palestina en este momento. No. Hamas, el gobierno de Palestina lo que está pidiendo, Abbas, Hamas es el presidente. Abbas es el presidente de la Palestina. No, Hamas es una... ¿qué Estados Unidos organización? Dice? Sí, la organización que está a cargo del gobierno palestino en este momento. Ahora, dos cosas. Y que maneja los asentamientos palestinos Estados Unidos y que lo ganó por elecciones internas. Eso no se dice. A eso vengo. Eso no se dice. Hamas ganó elecciones Hamas locales. Es un partido el grupo Hamas... que es el gobierno, la H se pronuncia J, ganó elecciones locales. Y lo que vos señalabas, cómo el conflicto ha venido, es porque ni el actual secretario Mon de las Naciones Unidas, ni Hanna, el anterior, solucionaron un problema que estuvo por solucionarse en el siglo pasado, en los años 80, en los 80, cuando estuvo Javier Pérez de Cuéllar, que dicho sea de paso, en Nicaragua tuvo 2 veces también Javier Pérez de Cuéllar el siglo pasado, en el 82 y en el 86. No, 2 veces tuvo. Hemos tenido en este siglo 2. Sí, en este siglo hemos tenido 2. En el siglo pasado tuvo Javier Pérez de Cuéllar. Esto viene porque las Naciones Unidas han logrado, inclusive a nivel de Asamblea General, estar en el punto exacto de la solución del problema. Y el Consejo de Seguridad o se ha abstenido, porque hubo abstención inclusive de Rusia en una vez, o ha votado en contra, que es Estados Unidos como aliado, promotor y padrino de Israel. El problema actual, el problema fundamental, porque la gente dice, ¿cuál es ese problema de matanza por siglos de siglos? Es que habiendo tenido Israel después de la Segunda Guerra Mundial un espacio de terreno que le dieron los vencedores de la guerra, que inclusive en un momento dado se manejó que Inglaterra quería ponerlo en Brasil, eso es otra parte de la historia, y en Liberia, y estarían ahorita en Brasil, ya serían dueños de toda América Latina. Entonces, pero los ponen en esta zona, y los que tenían mayor territorio, mayor tradición y vocación de paz eran los palestinos. Y ha llegado a tal punto que se le han comido los territorios, por eso sale lo de la franja, y les han quitado el derecho hasta de transitar. Ve qué curioso. Condenamos a Hitler por asesinar a millones de judíos. Los judíos fueron parte de toda la historia del medio siglo pasado, porque todo el mundo se solidarizó con ellos, porque tenían derecho a la vida. Ellos le quieren quitar el derecho a la vida a los palestinos, pero no es el pueblo israelí. Desde ningún punto de vista, eso que decía el presidente Pérez, no es el pueblo israelí, es una casta militar y de intereses económicos mundiales que le quiere quitar el derecho a los palestinos. Me da la impresión que, de acuerdo a los despachos cablegráficos y planteado el conflicto como está, que Israel siente como que tiene grovi a su enemigo y va a rematarlo, independientemente de lo que los Estados Unidos piensen. Y lo digo porque en los últimos años Estados Unidos ha estado lidiando a través de diferentes gobiernos, sean estos demócratas, sean estos republicanos, por una salida. Incluso estuvieron negociando directamente, a pesar de que decían que no lo hacían con terroristas y lo calificaban así, con Yasser Arafat. En un momento se llegó a pensar incluso que los Estados Unidos estaban más cerca de Arafat
que Israel. Jamás. Pero ahora los israelitas, que han sido históricamente aliados de los Estados Unidos, no parecen caminar de la misma mano de los gringos. Se salió Israel de las manos de los norteamericanos, fracasaron definitivamente en el esfuerzo diplomático de los Estados Unidos. Mira, yo creo que, primero, con relación a lo que está diciendo Fanor, dicen los palestinos, los dirigentes palestinos, que al final ellos son víctimas de las víctimas, ¿no? Sí, exactamente. Y en ese sentido creo que tienen muchísima razón. Mirad los niveles de ayuda. Estados Unidos le ayuda, el año pasado le ayudó con $2.775 millones a Israel para fundamentalmente comprar cuestiones militares, etcétera. ¿Sabes cuánto le dio a la Palestina? Al gobierno palestino, 100 millones. Y a lo que voy, siguiendo lo que estás diciendo y lo que está diciendo Fanor, no es tanto por los gobiernos como por la opinión pública. La opinión pública, y cuando dije hay veces ganando, perdés, Israel está perdiendo imagen. ¿Ah? La imagen de la victimización con la que se hizo Estado en 1948, luchando con lo que podía contra 6 ejércitos árabes. La victimización del holocausto, etcétera, etcétera, se transforma en la intifada. Y la intifada es el ataque de los modernos tanques Abrams con los F-16, con las fuerzas navales modernas, contra muchachos en la intifada 1 y en la intifada 2 con piedras y palos. O sea, ese sentido de la victimización lo perdió. Pero está a punto de perder otra cosa mucho más importante, porque querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, Israel es la única democracia en esa zona del mundo. Y eso pero su democracia misma está sustentada como la de Estados Unidos en su momento. Yo te rechazo al lado de la esclavitud. La resolución del problema de la Palestina es consustancial a revitalizar su sistema democrático. No es democrático Israel, discúlpame, y te lo puedo demostrar con aspectos sencillos. En primer lugar, sí creo que es un pueblo que tiene, inclusive, ellos tienen, hace 1600 años consideran ellos que esos territorios son de ellos, pero desde el siglo VII los palestinos también están ahí. Te quiero decir algo, el pueblo, porque aquí se ha manejado que si condenás al pueblo de Israel, todo lo puede hacer, pero vos no podés condenar al pueblo de Israel. Yo estoy contento, no podemos nadie condenar al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se supone, en materia religiosa, que es el pueblo elegido de Dios para ser los pueblos del mundo. ¿Vos crees eso? Yo lo creo como cristiano, pero no creo que es el único pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que se expande por el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios somos cada hombre y cada mujer en la tierra. Ese es el pueblo de Dios, cada hombre y cada mujer. Lo que te quiero decir es que en nombre de ese pueblo de Dios, hoy día, en este tiempo y con las intifadas que hablaba él, los judíos están atropellando a un pueblo que es el pueblo palestino. Hay que condenar el terrorismo, que ha tenido efectos y ataques para el pueblo de Israel. No se puede negar, pero en nombre de respuestas a ataques terroristas no puede justificar masacres a pueblos. Bueno. ¿Te imaginas una cosa? Te voy a hacer un ejemplo aquí. ¿Te imaginas que en Nicaragua, en el tiempo de la contrarrevolución, ¿verdad?, de actos que siguieron reventar tanques de petróleo y esas cosas, ¿te imaginas que hubieran habido después masacres de Nicaragua respondiendo en Honduras y masacraran a pueblos de Honduras? ¿Verdad que eso no se puede dar? No se puede justificar. Ahora, te voy a explicar otra cosa. Antes de que solo en Israel, agarremos todo lo que se le está enseñando a los niños y niñas en Israel. Desde 3, 4 años se les enseña a matar y a decir que son sus enemigos, otros seres humanos. ¿Podrá una democracia hacer eso? Eso en los dos lados, mira, no, tampoco... Por favor. Si no son carmelitas. Yo creo... Sí, espérate. Si las balas no te van a responder con Honduras y Nicaragua no le miro ningún ejemplo, o sea, de relación. Este conflicto es milenario. No, pero olvídate lo milenario, sí. Sí, milenario, ¿en qué sentido? Y ahí es donde vengo a poner un punto que ustedes lo han soslayado y lo han visto, si bien es cierto, lo han visto en la situación coyuntural e histórica.
Este es un problema religioso, teológico. Y Estados Unidos, parte de eso es el apoyo incondicional al pueblo y al gobierno de Israel. Yo no puedo separar al pueblo del gobierno de Israel. El pueblo eligió ese gobierno y lo ha elegido y lo ha sostenido en una política que le llaman sionista desde hace muchas décadas. Si no lo hubieran elegido, tuviera otro gobierno y tuvieran otro tipo de negociaciones, o no hubieran este tipo de conflictos reiterados en miles de años. Y aquí viene mi punto, y vos lo tocaste como cristiano, y el pueblo evangélico, el pueblo protestante, incluso el pueblo católico, al leer la Biblia, cuando se habla por primera vez de Israel, que es el pueblo elegido por Jehová, es el único pueblo que en la Biblia, que para los cristianos es la palabra de Dios, es el que le da territorio, Dios, específicamente ese territorio, porque lo define con ladera, con los vecinos. Dios le da en la Biblia al pueblo de Israel ese territorio. El territorio palestino se lo dice. Ese territorio, ese territorio. Eso es lo que creen los israelíes, y eso es lo que el pueblo norteamericano con el cristianismo ha sostenido como una profecía. Incluso la misma fundación del Estado de Israel en 48, creo que fue, sí. 1948, está profetizada en la Biblia. Se le llama, en términos cristianos de fe teológico, de que es el pueblo de Dios y su gobierno del pueblo de Dios. Él pone los reyes, Dios pone los reyes, y puso los reyes de Israel y los va a poner hasta la venida. Esa es la creencia, la fe del cristianismo mundial. Este pueblo de Israel tiene derechos legítimos sobre ese territorio. Cuando se plantea esta situación y se preguntan muchos, ¿por qué la comunidad internacional no condena al Estado, al gobierno y al pueblo de Israel, que es para mí uno solo? Porque hay un principio de dogma de fe que sostiene que el que maldiga al pueblo de Israel será maldito, y el que bendiga al pueblo de Israel será bendito. En este punto teológico, religioso, de fe, está la geopolítica, que es la única democracia en la región que es aliada del occidente, y que si desaparece o es atacado ese pueblo, generaría una crisis mundial. Ustedes han visto y han sostenido que las decisiones tanto del veto estadounidense, de la comunidad europea, de muchos presidentes, que aún el nuestro no se atreve a condenar, llama a la solidaridad, pero no se atreve a condenar al pueblo de Israel. Pero al gobierno de Israel sí. No, y llama a cesar. Llaman a cesar, como todos tenemos que llamar a la paz. Las embestidas militares. Claro. Entonces, yo lo que quiero ponerles es eso. Ese peso de la Biblia, del cristianismo mundial, ya sea católico o evangélico, es que consideran al pueblo israelí el escogido de Dios, porque de ahí nació el Mesías, de ahí nació Jesucristo, y de ahí mismo pues lo crucificaron. Pero eso está incidiendo en esa situación. ¿Ustedes lo miren con esa fuerza, sí o no, o simplemente es un interés geopolítico por la región del petróleo? Solo dos aspectos. Primero, me separa esa parte religiosa, ¿verdad? Cristo nació por esos lados y también murió, ¿verdad? Regreso a la parte de la niñez que estabas hablando vos. Y me voy más allá de las ideologías, y me voy más allá del sionismo, del yihadismo, y simplemente el drama humano. Todos los niños de esa región de Gaza, menores de 14 años,
han experimentado a su corta edad 3 guerras. Han experimentado 7 años de limitaciones, 7 años de penurias impuestas, entre otros, por Israel. En el sentido de que si a más la población de Gaza necesitaba 4 o 5 camiones de víveres diarios, Israel le mandaba 1. Y lo que hizo Mubarak por el lado de la frontera con Egipcio fue cerrarla. De manera que los primeros túneles, que son los túneles para ir a Egipto, era para conseguir, entre otras cosas, víveres. O sea, Gaza en ese sentido estuvo totalmente, y los niños de Gaza, la juventud de Gaza, ¿verdad? Es una situación muy complicada. Yo la lista religiosa se las dejo, me quedo con la lista del juego del poder. Pero mira, yo no quiero que creas o no en eso, es una teoría, es un hecho, es una teoría, es un dogma de fe que es así. Sí, pero no es ni legítimo, es una teoría. Pero influye ese pensamiento cristiano de respeto al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, en las decisiones mundiales de la ONU, de Estados Unidos, para evitar, ¿no? De ellos, discúlpame, Miguel, ellos no creen en Cristo, inclusive los judíos. Para ellos Cristo no es el Mesías para ellos no ha llegado estamos aún. Claro, es que yo no estoy diciendo eso. Porque vos decís católico y evangélico, claro que tenés razón cuando hablas de que respetan ese origen, pero ellos son la religión judía como tal. Estamos claros en quién creen. ¿En quién creen ellos? Ellos creen en un Dios, pero no en el Dios Cristo nuestro. No, ¿en quién creen? O sea, en otras palabras, que ellos creen que su Mesías no ha llegado aún. ¿En quién creen? Te vuelvo a preguntar. En Dios, obviamente. En Jehová, que es el Padre de Jesús. No, eso es. Yo sé, pero como Cristo, te hablo de Cristo. Hay un sector, hasta donde yo he leído, que reconoce a Cristo. Hay un sector, quizás de un 5 o 6% de la población de Israel, pero ellos ni siquiera reconocen formalmente dentro de su religión judía que el Mesías es Cristo. Él lo considera un profeta, eso yo lo sé. No, pero Jehová, que en esto teológico es el Padre de Jesús. Ese es su Dios. Ellos es su Dios. Hebreo, ¿no? El Dios hebreo. El Dios ahora, de Abraham, de Isaac, de Jacob. En los aspectos religiosos es muy difícil. Mi punto es muy difícil. No estoy diciendo que el televidente o que Cairo, si es verdad, si es mentira, eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y los que tenemos dogma de fe en ese sentido, fe en eso, es si eso pesa a la hora, como cuando Palestina dice yo quiero ser un Estado, y viene Estados Unidos y le dice no quiero. Indudablemente que sí. Hablar de política y religiones, hermano, nunca, es lo que está pasando. Nunca tiene un buen desenlace. Pero vayamos a los hechos. Israel está rodeado de árabes. Todo el tiempo los árabes le han disparado a Israel. Ahora, esto no justifica absolutamente nada. De un lado y de otro han muerto. De Israel no han muerto más por el sistema cupular de defensa que dicen que tienen, que son a lo que vos te referías, aquellos más o menos pechos que tenían capacidad de volar en el aire, interceptarlo, y por eso es que no han muerto tantos israelíes. Pero eso no justifica absolutamente nada. Y al margen de las consideraciones religiosas, yo lo único que puedo traer a la mente, que vos decías que esas son posiciones de ellos, algunas consideraciones sacadas de la Biblia, en cuanto a que maldecir al pueblo de Israel. Hugo Chávez dijo, en una crisis, una de esas guerras fue: maldigo desde mis entrañas al Estado de Israel. Y esto no es que estoy tratando de hacer política de esto, son circunstancias reales que se dieron y que ahí están, y que si uno las busca en internet, ahí te encontrás a un Hugo Chávez incendiado, e inmediatamente le vino lo que le vino. Entonces esas son cuestiones que están ahí, que son sumamente difíciles de traer en un programa como este para compartirlo con tanta gente que tiene corrientes y contracorrientes alrededor de este conflicto.
Pero definitivamente ahí está, y más allá de lo religioso, de lo político, de lo geopolítico, lo cierto es que están muriendo gente de ambos lados. No necesariamente serán señales al pueblo de Israel, al cual yo respeto, como lo dije desde el principio, y lo admiro, el pueblo de Israel como pueblo, no como sistema de los que están agrediendo a una parte del pueblo palestino. Si nos ponemos a eso que decir, vos, Hitler mató 5 millones de judíos. Y no tocó un judío, Chávez. ¿Y qué le pasó a la Alemania nazi? No, ¿Qué le pasó yo te hablo como persona, pues, ¿verdad? No, pero ¿qué le pasó a la Alemania nazi? Sí, fue exterminada. Claro. Millones de muertos. El sistema, pero no la población alemana, ¿verdad? No, yo no te justifico ni la venezolana tampoco. Yo te hablo que no es una señal, pues, que le pasó eso a Chávez por ese motivo. Pero sí creo que nadie tiene que condenar a un pueblo. Inmediatamente vino la enfermedad. Yo te digo una cosa, nadie tiene que maldecir a un pueblo, sea el pueblo de Israel, sea el pueblo de Estados Unidos, sea el pueblo ruso o el pueblo de... Nadie, no tenemos por qué maldecir a claro, pero lo hacen. El problema es cuando ahora, cuando nosotros tal vez, como vos señalabas, en una expresión exaltada, en su momento, quizás el presidente Chávez quería condenar la actitud de un gobierno actuando contra una población. Yo creo que el discurso no fue lo más efectivo ni bueno, pero son otras cosas que quedaron para la historia. Lo que sí te resumo es: el pueblo de Israel tiene derecho a vivir y a tener sus amigos, como es el pueblo de los Estados Unidos, pero el pueblo palestino también tiene derecho a vivir y a tener sus amigos. Correcto. Condenamos los actos terroristas contra el pueblo de Israel, y ahí viene mi pero punto, también condenamos la masacre para el pueblo palestino. ¿De dónde salen tantos misiles? ¿De dónde salen tantos misiles de Hamas? ¿Y a qué se atiene Hamas? De estar los árabes tirando tantos misiles. Es como lo que le pasó, y dejo su apreciación, don Cairo. Cuando Japón va a Pearl Harbor y hace lo que hace en Pearl Harbor, tocó y despertó a un gigante que después le mandó la bomba atómica 2 veces. ¿Entendiste? O sea, sí. Y yo estoy viendo eso lo mismo ahorita. Hombre, vos le mandás, ¿cuántos misiles han tirado los de Hamas? Menos 2.000 misiles. Imagínate que te tiren a vos 2.000 misiles a Managua, que es más o menos el tamaño. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a qué? ¿A capear los misiles hasta que te cansé? ¿De dónde salen esos misiles? ¿Por qué se inmolan de esa manera? ¿Por qué tocan a un gigante con bomba nuclear inclusive? Y con el apoyo mundial que tienen, don Cairo. Bueno, solo por el asunto de la historia, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, ¿verdad? De alguna manera los gringos ya lo sabían. Y si revisás, un solo portaaviones no estaba en puerto en ese momento, ¿verdad? Así que es más, cuando le dicen a Yamamoto, atacamos Pearl Harbor, Yamamoto responde: ¿cuántos portaaviones destruimos? Ninguno, mi admiral. Este es el comienzo del fin, dijo el hombre, ¿verdad? Tocamos a un monstruo. Ok. Yéndonos a Hamas. Hamas era originalmente apéndice de Irán, de un Irán que no es el de Irán ahorita, es el de Irán de Ahmadinejad, el Irán radical. Cuando comienza el conflicto de Siria, en Damasco, la capital de Siria, estaba el comando de Hamas. Hamas se desliga de Siria y se desliga de Irán y se une a los países del Golfo. Traslada su centro de operaciones a Qatar. De hecho, es en Qatar donde se están dando las negociaciones con Hamas, ¿verdad? De manera que es de presumir que, primero, este conflicto es una extensión del conflicto ya existente en Siria y en Irak, ¿verdad? Y una de las cosas que estaba leyendo ayer precisamente es que en medio de esto lo tiene Draghi, como dijo Moisés a Hamas, pero no los quiere destruir, porque destruirlo podría significar que quienes lo suplanten sean los ISIS que están en Siria y en Irak. ¿De dónde salen los misiles y a qué se tiene Hamas al atacar a un gigante que puede responderle con eso o el exterminio total de su pueblo? La semilla del odio en la población de Gaza, las que han sufrido lo que me refería de los niños, etcétera, etcétera, más allá de la ideología, más allá de las justificaciones, más allá de cualquier cosa, eso está
eso se reproduce y se reproduce en odio. Y se reproducen actitudes negativas y el odio y la ira conllevan a más odio y a más ira. Pero ese es el sentimiento humano, los recursos Vienen de los países. Palestina es un pueblo eminentemente indigente, pobre. 2.000 misiles, ¿cuánto cuesta? De nuevo vienen y ninguno es producido ahí, ¿verdad? Porque no tienen ni la tecnología ni mucho menos. Es más, Israel en 2 ocasiones interceptó el año pasado convoyes que llevaban misiles a Hamas y los atacó en territorio sirio. ¿De dónde vienen los misiles? Del territorio sirio. Ahora, los chiitas y los sunitas tienen divisiones profundas, por supuesto que sí, pero quizás los dos por su parte tienen a su vez contradicciones con el sionismo y con Israel. Si los túneles son la vía para que los terroristas de Hamas lleguen a ciudades fronterizas con Israel, entonces es legítimo que Israel esté haciendo lo que hace. Destruir los túneles. Es una confrontación entre un movimiento que no le importa usar a sus ciudadanos como escudo y que su ánimo fundamentalmente es destruir a Israel, no negociar con Israel, y en ese sentido y en esa destrucción, esa pelea, ese pleito va más allá de Gaza, eso se extiende a todo el mundo árabe. Yo te pregunto, ¿los túneles están en los colegios de secundaria del territorio palestino? No creo. ¿Los túneles están en los mercados? No creo, sí están en apartamentos. ¿Los túneles están en los centros de comercio? Ahí. ¿Los túneles están en las fábricas? ¿Los túneles están en las plantas eléctricas? Ya han destruido 32 túneles con 100 ramificaciones. Pero por eso le preguntaba a Cairo a qué se atenía si vos sabés que vas a tocar a un gigante tan poderoso mandándole 2.000 misiles a su casa. Tu razonamiento es bueno. Espérate. Ahí sí estoy con vos. Entonces es una actitud extremista de sacrificio de ellos y de su propia población. Les vale. Temeraria. No. Es criminal, porque si yo sé y es terrorista. Y es terrorista, porque si me estás lanzando 2.000 misiles a mi casa, ¿qué haces vos? Te defendés. Pero, y vienen. ¿De dónde los lanzas, colega? Óyeme. Y ocupa como escudo humano para evitar represalia a su pueblo. Ocupa las escuelas para meter sus armas. Le vale eso está pueblo. Demostrado, Miguel, vos como periodista. Está demostrado está eso. Diciendo todas las está demostrado, te pregunto. Las Naciones Unidas lo certificó, las comisiones internacionales. Te voy a decir en primer lugar hay que señalamiento directo para que atacar con misiles es reprochable Fanor, y condenable. El hecho de ser tan temerario, extremista y que te valga a tu familia al tocar a alguien tan poderoso, mandándole 2.000 misiles, sabiendo que te pueden pasar la factura a vos y a tu familia, por favor. Es temerario. Entonces, mira, Miguel, es que lo ves desde una visión que está perdiendo, un conflicto entre el sionismo, que es terrorista también, y el yihadismo fanático. Ahora, claro, hay que ver los dos balances, Miguel. Yo solo te estoy poniendo con temor desde la perspectiva religiosa analizándolo. Así te noto, con un temor desde la perspectiva religiosa. No es temor. Yo quiero al pueblo de Israel, lo respeto. Yo bendigo al pueblo de Israel. No es temor, yo bendigo al pueblo de Israel. Claro, yo lo bendigo al pueblo de Israel. Y al pueblo palestino también. No, yo bendigo al pueblo de Israel. Y sin temor. Claro. Lo que te estoy diciendo es, en la cuestión teológica de fe, que pueden estar de acuerdo o no con eso, si influye en la geopolítica. A tal punto, le pregunto al especialista, ¿de dónde salen todos esos misiles? ¿A qué se tienen mandar 2.000 misiles a Israel? ¿Por qué no buscan la tregua si saben de que pueden ser exterminados por un gigante? Y puse el ejemplo de Japón con Estados Unidos, que prácticamente casi fue exterminado. ¿Cuál fue la agenda? Israel le ha propuesto a Hamas treguas que Hamas las ha rechazado. Entonces, pero Israel también. Ayer dijo Netanyahu, con tregua o sin tregua vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Después de que aquellos se negaron a hacerla. Entonces, pues, es un conflicto bien como difícil. dice usted, ahí hay dos que están chocando. Pero traigamos ese conflicto a Nicaragua. ¿Cómo es? En el 35 aniversario del ejército de Nicaragua, el presidente de la República, Daniel Ortega, se dedicó más a hablar del conflicto entre israelitas y palestinos que de cualquier otro tema. Algunos medios de comunicación, aunque las relaciones con Israel
están prácticamente suspendidas, no están rotas. Sin embargo, la embajada está en Costa Rica, creo, ¿no? Es regional, es regional. Y algunos apuntan a que definitivamente se van a romper. ¿Es conveniente para Nicaragua eso? No, ¿y por qué? Absolutamente. Lo que pasa es que acordate de que existen dos, ya que estamos hablando de Nicaragua, existen dos elementos muy interesantes, uno que te aparta de Israel y otro que te acerca a la Palestina, específicamente del partido de gobierno. ¿Qué es lo que te acerca? Hubo acciones conjuntas entre miembros del Frente Sandinista y el Fatah. Y la OLP. Tenemos un mártir, o Patricio Argüello Ryan, por ejemplo. Hubo entrenamiento de gente del Frente Sandinista en la Palestina, por supuesto. Pero también hubo negociaciones de Somoza con Palestina. La última embarcación de armas de guerra para el ejército de Nicaragua fue desviada en alta mar y venía del puerto de Haifa, ¿verdad? Y también hubo en el 1948, y eso fue, además explica en mucho las relaciones de los Somoza con el poder judío y el lobby judío en Estados Unidos, en Nicaragua, Guatemala, Etiopía y otros países compraron en 1947, 1948 cantidad de pertrechos militares que habían dejado el ejército de Estados Unidos. Esos pertrechos, que era una operación de Hagana, que era la organización militar de inteligencia sin ser Estado todo de Israel. Hicieron toda esa operación y en el proceso, en el Mediterráneo, se fueron a Haifa. Y esas fueron las primeras armas que tuvo la gente de Israel para defenderse en 1948. En conclusión, para ir a un breve corte y tocar otros temas que hicieron noticia, pues todos esperamos de que ese conflicto termine. Y condenamos la violencia, venga de donde venga. Tanto los 2.000 misiles, claro, totalmente, como la ofensiva militar, que en toda guerra, o sea, en Nicaragua, en las revoluciones norteamericanas, mundiales, el pueblo civil es el que sufre. Pero también y ahí es donde es la madurez de sus guerreros, bueno, o sea, Japón tuvo que rendirse si no le caía la tercera bomba, creo que pero Tokio, también ¿no? hay que Entonces, observar. Millones. Entonces Japón dice, no la tengo ganada, tampoco voy a ser cómplice del exterminio de mi raza y me rindo ante Estados Unidos. Y John Kerry, el actual secretario general, para mí está tomando medidas muy ponderadas y efectivas, y esperemos que como aliado de él surtan efecto. Estados Unidos, para mí, está tomando en serio este problema y me parece que es bien positivo desde esa perspectiva. No lo veo con fuerza de Estados Unidos. Sí, se le pasan las manos. La persuasión a veces, la persuasión es mejor que la imposición. ¿Por qué Estados Unidos no tiene el control como antes? Nunca lo ha tenido. Primero, nunca lo tuvo, ¿verdad? Sí. Segundo, lo importante del caso, te lo pongo en Irak. El mejor aliado que tiene Estados Unidos en la práctica, en el campo de batalla ahorita contra los sunitas y contra el ISIS, se llama Irán. Pero oíme, es la persuasión que está haciendo y me parece que es muy positivo. Bueno, y es posible que con el secretario general y un consejo de seguridad pueda manejarse algo que en un mes o menos de un mes Dios primero pues rinda su fruto. Y se lo dejamos a Jehová de los ejércitos, claro, el control de esta situación, y bendiciendo siempre al pueblo de Israel. Hacemos una brevísima pausa comercial, regresamos con otros temas que hicieron noticia en Nicaragua en esta semana. Encantado. ¿Qué te puedo servir? Vengo a hacer el servicio al auto. ¿Y qué tipo de aceite quiere que le ponga? Cualquiera, todos son iguales. No te equivoques, usa Valvoline, los lubricantes premium formulados con la más alta tecnología. Valvoline, más de 100 años en el corazón de tu auto. Nuevo Nissan Versa. Lo tiene todo, incluyendo dueños felices.
Hey, ¿dónde estás? Llego en 5 minutos. Nissan Innovation that excites. Pensarás que trabajas en Grupo Q con el precio de empleado. Nissan Navara, $24,799. Nissan Frontier, $21,299. Grupo Q, sirviendo con pasión. En Caruna hemos hecho una tradición de la calidad, la confianza y el compromiso. Nuestro compromiso es con el desarrollo de Nicaragua y el bienestar de la familia nicaragüense. Este se refleja en la calidad de los servicios que le ofrecemos a nuestros socios y socias. Ahorro, remesas nacionales e internacionales, asesoría financiera, capacitaciones, asistencia técnica y todo lo necesario para el desarrollo de su cooperativa. Caruna, calidad, confianza y compromiso. 20 años a su servicio. Te conozco más que nadie, tu gente, tus paisajes, tus sabores. Recorremos juntos tus caminos, sos la voz que siempre llevo contigo. Vos, 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 Nicaragua sos vos, conectando a mi gente, conectando el corazón. Vos, 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 Movistar sos vos, una llamada al oído, un mensajito de amor. Vos, 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 Nicaragua sos vos, conectando tus sonrisas, conectando tu pasión. Vos, 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 Movistar sos vos, conectando a mi tierra, Nicaragua soy yo. Conectados con Nicaragua. Porque te conocemos, te damos los mejores beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Nicaragua tiene un horizonte luminoso. Unámonos con energía para potenciar esfuerzos y conquistar nuevas metas. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Muchas gracias por continuar en sintonía de 100% Noticias, Canal 15. Muchas gracias por recibirnos cada fin de semana en Cuarto Poder. Estamos con quórum completo, recibiendo la grata visita de nuestro amigo Fanor Avendaño, don Cairo Amador. Me acompañan como de costumbre mi colega y amigo Moisés Salón Pastora. Antes de pasar a temas que ustedes también, creo, le han llamado la atención en esta semana como noticias importantes, solo quiero resaltar un resumen rápido de lo que he visto esta semana. El jefe del ejército nos invitó a un desayuno a casi todos los periodistas de este país, todo el casino militar. Lindo está el casino militar, lindo, tenía años de no estar ahí. Está precioso, un gran salón, ahí hizo un desayuno y estaba todo el periodismo habido y por haber, de todas las generaciones. Muchos cronistas deportivos que son amigos del ejército también estaban ahí. Ahí anunció la jornada de celebración que ya se desarrolló en su primera etapa esta semana del 35º aniversario del ejército de Nicaragua. Pero también dio declaraciones a propósito de la masacre del 19 de julio, reafirmó el jefe del ejército como discurso oficial de que no hay grupos rearmados operando en Nicaragua, que esos son un grupo de asesinos que se prepararon, hicieron una emboscada y desaparecieron. Los obispos se pronunciaron esta semana con un comunicado bastante fuerte,
directamente y entre líneas y muy directamente criticando la actuación policial en el caso del proceso investigativo. Los obispos están pidiendo que se respeten los derechos humanos y los derechos constitucionales de los nicaragüenses y sus familias, y que se haga una investigación. Están pidiendo y condenan, como condenaron desde un primer inicio la masacre, pero están pidiéndole a la policía y al ejército que actúe con respeto a la vida de las personas, los ciudadanos y las familias que son sospechosas. Finalizó el proceso de consulta que aquí nos adelantaba don Telémaco Talavera en Cuarto Poder, esos mini cabildos explicativos, informativos, y que de un determinado momento recibían preguntas y se hacía lobby. Después los especialistas andaban con cada uno ahí en el break, en coffee break, y comenzaban a preguntar y atendían a la prensa. Ese aspecto del proceso de la información finalizó. Viene otro proceso que es ya los expropiados. La libra de frijol cerró en 30 córdobas esta semana, y esto sí es preocupante para la gran mayoría del pueblo nicaragüense. Según nuestros datos, el país está desabastecido y tiende a estar desabastecido en el próximo año por la baja producción de frijol rojo en postrera del 2013 y el apante del 2014, agravada por la situación de la sequía que nos va a afectar hasta noviembre del 2014. Recuerdan que el gobierno había optado por importar unas 66,000 quintales de frijoles, pues los datos que nos reportan en los puertos es que apenas han ingresado 57 contenedores con 25,080 quintales que resuelven el problema solamente por 3 días. ¿Qué dicen los especialistas, la UNAC, el gobierno y los analistas de la producción en Nicaragua? Que la cosecha de primera se va a perder hasta un 80% por la sequía, por el caso del Niño. Esto es la producción de frijoles, se perderá en un 80%, y por ahí anda la de maíz. Esto abastece el consumo entre agosto y noviembre del país, que más o menos era 1 millón de quintales de frijoles, que estarían perdiéndose 800,000 quintales de frijoles, y solo habrá inventario para un mes en la demanda de septiembre a noviembre. Esto está poniendo en alerta porque podría venirse una hambruna, sobre todo porque estamos hablando del frijol, del arroz, del maíz, y particularmente lo que siempre, usted sabe que el frijol tiene esta modalidad, a diferencia de la caña, a diferencia del café, se siembra en ladera y son como 600,000 productores en todo el territorio nacional. Y no hay un control exacto de la producción de frijoles, pero el campesino, pequeño campesino, lo vende a los comerciantes, a los exportadores, pero una parte también se queda con ellos, un 20% para su consumo y para sembrar, o sea, para la semilla que va a ocupar para sembrar en la próxima siembra. Y esto tiene en alerta al gobierno, porque imagínense, y ya se está viendo, porque si pese a la importación de estos 20,000 y pico de quintales, la libra de frijoles está a 30 córdobas, cuando estuvo a 11 córdobas hace como año y medio, si no tengo mal entendido, y que en esta semana estuvimos siguiendo los camiones de los frijoles solidarios y eran filas de gente, y la gran mayoría se quedó sin comprarlo porque se le acabó de inmediato. Está reflejando lo que nos están diciendo los especialistas. Don Cairo, ¿alguna otra información o comentario sobre estas noticias? Le escuchamos, don Cairo. Este asunto del frijol es muy serio porque incide en la canasta popular y es un detonador de inflación. 3 córdobas la libra, de alguna manera te quiebra el esquema de la economía familiar y te hace incurrir en déficit de otro tipo. De manera que para efectos de la gente, para efectos del gobierno, para efectos de las organizaciones, etcétera, este es un problema total.
tiene que tener un seguimiento y debe de tener una pronta respuesta que tienda a tener en el mercado suficiente cantidad de frijoles a precio accesible a la población. Los minicabildeos que decías, la cantidad de gente que de alguna manera estuvo en ellos supera las 10.000 personas. ¿Usted pudo asistir a uno o no tuvo tiempo? No tuve tiempo. Bueno, ¿cómo no? Sí, asistí al del Barceló. Bueno, y estaba lleno, por cierto. Eso era uno de alguna manera dirigido a los empresarios, etcétera, y a los académicos. Bueno, 10.000 personas en el país, y sobre todo en el centro y pacífico del país. Es una interesante ronda de opiniones y de presentaciones que se hicieron alrededor del canal. No es lo suficiente, pero marca un buen paso y marca una actitud fundamentalmente de transparencia por un lado, y de explicar en qué consiste todo este proyecto por el otro, que da lugar, por supuesto, a palabras disidentes que existen en el ambiente que contrarresta de alguna manera la posición de la gente del canal, lo cual es sano. De manera que habida cuenta de las dos cosas, lo del cabildeo estuvo muy bueno y lo de los frijoles está muy preocupante. A propósito, antes de pasar con Fanor, los especialistas dicen que hay riesgo de alta hambruna en zonas secas y en el sector campesino pobre, cuyos ingresos y su sobrevivencia en próximos meses están vinculados a la siembra de frijoles y maíz de autoconsumo y venta de excedentes. Estos excedentes no habrán por la pérdida del 80% de la cosecha. En el norte del país esta situación se agrava por la demanda de mano de obra en café, que será menor por efectos de la roya. Entonces, peligro de hambruna en esos sectores, según los especialistas. Hay que preocuparse de esto. Si no hay trabajo en el campo, si no hay producción, si no hay distribución, hay riesgo de ¿qué? De que se incremente la delincuencia. Y esto también hay un riesgo más de desnutrición, que entonces la gente va a enfermarse más y va a requerir de servicios del Estado, y va a tener también efectos en la economía del país. Todo esto tiene que analizarlo el gobierno y hacer una política de Estado. Pasa por analizarlo con los sectores sensibles de estos temas, que son los productores, las cadenas de producción, los sectores privados, indudablemente también la comercialización. Yo creo que uno de los temas que hay que tomar primariamente es el que señalaba en tu último punto que tocaste, y es que hay que enfrentar la problemática del frijol. Esa es la primera cosa que hay que hacer ahorita, y se tiene que enfrentar integralmente. Es más que un discurso. ¿Por qué? Sencillamente aquí hay que tener en cuenta que se está distribuyendo un frijol, pero está llegándose a una redistribución sin que el gobierno lo quiera. Él le ha dado seguimiento, y hoy aprovecho este medio porque hay un sentimiento tal vez del gobierno y su organización de que llegue el frijol a los barrios. Estaba por casualidades de la vida ayer por el barrio La Reinaga y vi esos camiones que andan distribuyéndolo. Y lo digo públicamente porque sé que tu canal es monitoreado constantemente por todos los sectores, y vi tres cosas muy interesantes. Uno, que llegaron los líderes del barrio, pregunté quiénes eran, y a ordenar la distribución, pero habían en taxi 2 o 3 personas y en camionetas que cargaban mujeres y jóvenes y llegaban a comprar los frijoles y se los llevaban. Pero el máximo 10 libras por persona. El máximo se vende. Te llevas hasta 10 o 15 personas en una camioneta y después las esperas. ¿A dónde va ese frijol después? Y después dicen que el gobierno es el que lo tiene alto. Y miré después que sectores que yo pregunté, de los mismos que redistribuyen, se dejan gran parte para sus negocios y sus pulperías. Eso debe ser preocupante, porque
se está dando una distribución que se convierte de hecho en redistribución, y lo penoso del caso que a los que hacían fila eran los últimos que le daban. Hasta me dio ganas de ir a hacer fila a mí, porque entonces estaba observando yo, los últimos que recibían el frijol son los que hacían la fila. Y primero los de la camioneta, ¿vos crees? Primero los de la camioneta, de unos taxis y de unos líderes con camisetas del gobierno que decían a ellos a quién les iban a repartir. Eso no supera la crisis. No, eso más bien lo puede agravar. Lo agrava, perfecto. Y debe de tomar en cuenta por sectores con este medio de comunicación tan serio y los que estamos aportando constructivamente para que mejoren las cosas en este país, tienen que verlo con mucha preocupación. Y ese caso a mí me lo han comentado en muchísimos barrios de Managua. Ahora, hay otra cosa que quizás va a caer un poco incómodo para algunos sectores, pero yo sí creo que hay que buscar también un plan alternativo. Hay que comenzar a consumir frijol negro, que no es malo, además de sabroso. Mucha gente está consumiendo. Es sabrosísimo. Está 16 Córdoba la libra de frijol negro. Yo estoy consumiendo Córdoba, frijol negro. casi la mitad de lo que cuesta el rojo. Además, nutritivo y rico sabiéndolo hacer. Es delicioso. La gente aquí, vino un medio que decía que ahora nos quieren quitar la cultura del frijol rojo. No es de cultura. Es el mismo frijol, nada más que es negro. No, pero además ante la hambruna, pues. Sí, a ver, correcto. Si va a haber hambre y tener frijol negro, vas a decirle al niño, no comas. Y tiene más hierro. Y es nutritivo, súper nutritivo. Mucho hierro. Pero además es sabrosísimo, pues. Cuando en el gobierno del ingrato Enrique Bolaños el frijol llegó a los 18 Córdoba, yo pensé que jamás iba a sobrepasar esa barrera, porque el salto fue de 7, ¿verdad? ¿Ah? De 7, el salto fue de 7 a 18. Sí, fue impresionante y se mantuvo hasta cierto momento en que la gente empezó la grita y de repente bajó y se tuvo que importar frijoles, pero nunca se sospechó que iba a llegar a los 30 Córdoba. Y cuando uno quiere comprar barato, lo primero que hace es irte a comprar al lugar donde te pueden vender barato. Sí. Y esos son los mercados. Para satisfacer tu bolsa. Yo ayer fui al Israel Levites y... Ahí compra usted, profesor. Ahí me metí a comprar, ahí compro. ¿Está cerca de tu casa? Está cerca de mi casa, que yo vivo en Belmonte. Pero nunca lo he visto ahí, profesor. Sí, tal vez no hemos coincidido, tal vez usted anda comprando langostas, camarones, algo por el estilo. Y yo ando comprando frijolitos. Entonces me metí, hombre, de 5 puestos de abarrotes donde te venden arroz, trigo, maíz, etcétera, etcétera. Solo en uno había frijol rojo, a 30 Córdoba. 30 Córdoba. 30 Córdoba la libra. Y entonces le pregunté a la persona por qué solamente de 5 lugares donde venden grano, solo había un saco de frijoles que ya tiempo, pues. Y me decían que nadie los está comprando y que están prefiriendo efectivamente el frijol negro. Bueno. Entonces no sé pues qué pasa con los frijoles que habían traído de Etiopía. Es insuficiente. Son 66.000 quintales y solo han importado efectivamente. Acuérdate que tienen que pasar por un registro sanitario y todo eso, porque no se nos complica la situación aquí. Y solo han 20.000, solo han podido sacar 20.000, más los problemas de distribución que nos está... Que es gravísimo. Que se convierte en redistribución. O subacaparamiento. Que esos 20.000 solo son para 3 días, o sea que si ya están listos, ya no hay. Tendríamos que importar más. Ahora, efectivamente, el frijol negro es riquísimo. Y esto no es un asunto de cultura, nada. Y si le echas un poquito de chicharrón es más rico. Ah, no, por supuesto. Ya vamos a hablar de recetas culinarias. ¿Qué dicen los expertos a propósito de esto? Porque no es solo el precio del frijol, el maíz, viene por lo mismo la sequía, el problema del arroz y la falta de trabajo del café en la zona norte. Una alerta de hambruna. Están recomendándole al gobierno que abra la importación en un periodo determinado, porque si vuelvo a abrir demasiado, pues perjudicar la producción. Interno. Pero como hay un periodo muy largo donde se nos juntó la tormenta perfecta, que ahorita el que está autorizado es solo una institución, creo que es estatal, que controla la importación en un 95%. ¿Qué están solicitando los
importadores para darle respuesta al desabastecimiento que hay. No hay acaparación, es desabastecimiento. Ya localizaron que no hay acaparación, sino que no se produjo y no se va a producir por la pérdida del 80% de la cosecha de primera. Que abran la importación no solo de frijol rojo, sino también del negro, porque el frijol rojo muy pocas partes del mundo se produce, y si vos contratás en Etiopía, tenés que contratarlo hoy para que te venga dentro de 2 meses. Ya tenés algún problema dentro de 2 meses. Si lo contratás a donde más cerca, aquí, Guatemala. Negro. Pero rojo. Un mes mínimo tiene que estar ahí, más todo el trámite. Si el gobierno no toma una medida rápida de abrir las importaciones, generalizar, darle el permiso, el quitarle los aranceles, porque hay protección también, para que haya producto, aunque sea caro, dicen. El problema es que prevén de que en los próximos meses no haya, ni caro. Entonces, que abran las importaciones para... vamos a traer de El Salvador, donde finalmente son frijoles nuestros. De regreso. Porque hasta ahí se están exportando. Pero es que no hay. No hay en Costa Rica, no hay en El Salvador, no hay en Honduras, no hay en Nicaragua. Si ese es el problema. ¿Cómo miraron la posición de los obispos referente a la actuación de la policía y cómo han visto el desarrollo de las investigaciones, don Cairo, a propósito de la masacre del 19 de julio? Claro, yo creo que este asunto de la investigación, el llamado a los obispos es un llamado general, es un llamado positivo, hay que respetar el debido proceso. Eso es un llamado que lo hacen desde distintas esquinas de la sociedad civil y es correcto. El debido proceso está establecido y tiene su seguimiento y su protocolo. Sin embargo, yo creo que al momento no existe ese sentido de venganza que han querido ponerle en algunos medios, sobre todo alrededor de la muerte de este señor García, Carlos García, y el hecho de que de juntar los ocotes con los nazistas, me parece que fue franqueado, sí. Y pues, hablan de que tenía muchas enemistades personales, etcétera. En cualquiera de los casos, lo que digo es que tratar de combinar todo los nazistas con los ocotes, con todo lo que pasó anteriormente, etcétera. No es que lo que anteriormente pasó no tenga importancia, por supuesto que sí, pero digo, en estos momentos lo que estamos abocados es al esclarecimiento de este caso, que debe hacerse con toda la rigurosidad, con todo el sigilo, que si no, escuché a unos periodistas, no nos han dicho qué es lo que ha pasado, y cómo le van a decir lo que ha pasado, pues, van a alterar el sentido de la investigación. O sea, hay que tener en esto un sentido de sigilo que es fundamental, al mismo tiempo que hay que respetar el debido proceso. Es una combinación ardua que se debe de hacer para bien de la misma institución de la policía y de toda la sociedad en su conjunto. ¿Fanor? Mira, en primer lugar considero que siempre nuestros pastores están interesados porque nuestro país se mantenga en esa cultura de paz. Oír a Monseñor Brenes cada vez hablar del respeto a las normas, de lo sensible que es sobre la problemática del país, es gratificante. Una de las cosas que tiene este país, una de las bondades de este país, es que nuestras iglesias, las evangélicas y las católicas, viven interesados, porque no hablamos solo de nuestros pastores católicos, hay que hablar de nuestros pastores evangélicos, y son iglesias comprometidas con el desarrollo de su país, y son iglesias que están siempre tocando puntos para resolver antes que obstruir o acrecentar los problemas. Yo creo de que la Iglesia Católica está preocupada, y su preocupación fundamental ahorita va en dos cosas. Uno, en que se maneje bien la investigación al atentado terrorista que se hizo, y lo otro que ha manifestado en los últimos días personeros de la Iglesia Católica es la problemática de la violencia contra la mujer. Son dos temas que los ha tenido muy sensibles.
Esto no quiere decir que las otras iglesias, como la evangélica, también no esté preocupada por el hambre, por la estabilidad del trabajo y por tratar de que el país se mantenga en una cultura de paz. Hay un gran reto, y lo señalan los documentos de la Iglesia Católica. El reto es mantener la paz, pero no a costa de vulnerar derechos humanos. ¿Vos creés que la policía está abusando de su poder? ¿Está violando los derechos constitucionales en esta investigación? Yo te tengo que ver dos cosas. En primer lugar, como constitucionalista, hago un llamado a la fuerza pública a mantenerse siempre apegada al estricto derecho. Y dos, dentro de la objetividad de la investigación de un acto terrorista, no hay parte en el mundo que de una u otra manera no se cruce esa frontera del legítimo derecho de las y los ciudadanos. Eso no hay. Vos no lo viste en ningún atentado en el mundo que va a decir no voy a tocar en lo más mínimo. Lo que tenemos que estar observando y siendo crítico es que no haya desproporción en la violación de los derechos fundamentales. Me vuelvo a hacer la pregunta, ¿vos crees que la policía ha abusado? Hay algunas desproporciones de la policía. Yo no te podría decir que es un abuso extremo por dos razones. Cuando vos tenés detenido a una persona por un mes incomunicado o torturándola, si es total es violación de derechos humanos. Cuando por orden de la ley vos en un proceso de investigación detenés o retenés a alguien y lo pones a la orden del juez en su momento dado, sí se puede hacer. Creo que ha habido desproporciones. No puedo llamarte ya a abusos de violación a los derechos humanos. Las desproporciones tampoco son justificadas. Hay que estarlas observando. Moisés. Que a veces tocan estos temas como que si fueran papas calientes, y a lo mejor son. Yo sí tengo plena convicción que estoy de acuerdo con lo planteado en el último comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en el sentido que aunque debe llevarse una investigación para llegar al fondo de lo que fue el resultado de las situaciones tristes y lamentables del 19 de julio, esto debe ser un proceso en el que no exista el espíritu de venganza. El espíritu de justicia es lo que debe prevalecer, dice la Conferencia Episcopal, y lo acentúan así porque el sector oposición en el país, con nombres, con apellidos, con lugares, ha manifestado incluso que hay hasta desaparecidos que fueron llevados por parte del ejército y desaparecidos también que fueron llevados por parte de la policía. Cuando uno escucha eso y además tiene la referencia de que los que fueron puestos a los órdenes de los tribunales y que el próximo 4 de agosto les van a abrir proceso, uno no siente como que si fuera un elemento de convicción real esas acusaciones que les hicieron. Pues lo primero que uno trae a la mente, a la coherencia en el análisis, es que efectivamente puede definitivamente existir se han sobrepasado en sus funciones la policía, y en ese particular deja un más sabor, pues, porque Aminta Granera se sobró en decir el primer día, a establecer compromisos que uno pensaba que a los 2 días, 3 días, 4 días, conociendo la capacidad de investigación de la policía, que iban a aparecer los culpables. Y eso todavía realmente no ha sucedido. Agarraron a unos Andrés Castro ahí, que les agarró por tirar piedras, pero intelectualmente no han agarrado a nadie. Pues los que dispararon no se saben quiénes son, pues. Entonces creo que debe tener mucho cuidado la policía, porque está creando cultivos que van contra su propio prestigio. Don Cairo, ¿usted cree que hay grupos rearmados? ¿En el qué sentido? En el guerrillero, donde un grupo de 100, 50, 30, a ver, los sandinistas Sandino comenzó con 28, pongámosle que los sandinistas hayan comenzado con 100, 150, y ese modus operandi, yo estoy en contra del régimen actual, me voy, consigo armas, un apoyo logístico de la población en el lugar,
hago campamentos y planifico ataques que van dirigidos a golpear la estabilidad del régimen al cual yo me estoy oponiendo en este caso. ¿Existen grupos rearmados, a su parecer? ¿Sí no creo. Mira, así como lo estás poniendo vos, un movimiento armado que lanza un primer ataque, en principio debería mantener esa ofensiva. Aquí no ha habido ninguna ofensiva, ha habido una cuestión totalmente aislada. Esto no expresa ni la plataforma política de ninguno de los partidos de oposición, ni los planteamientos sociales y económicos de las demás organizaciones de la sociedad civil, ni es una expresión de movimientos propios de la costa atlántica, que en un momento se estaba hablando de ello. Sí. Creo que es totalmente aislado, no tiene plataforma política, no tiene apoyo social, no tiene ambientación social, y por tanto hablar de movimientos armados y de guerrilla me suena más bien como un regreso al pasado que una realidad presente, que es muy peligrosa, porque a partir de ello comenzás a hablar de que eso es el resultado de los malestares que existen. Evidentemente existen malestares, con o sin eso, que debería de tener su causa de solución, pero eso no implica es el recurrir a esta opción armada. Y ahí debo decir de que la sociedad en general en Nicaragua ha mostrado una madurez política seria. Todos los sectores de todas las avenidas políticas, de todos los movimientos sociales, están al unísono condenando este género de acciones. Independientemente de las diferencias que sostengan contra el gobierno, en este caso están en contra de ese género de acciones. Y esto es altamente positivo, sobre todo de una sociedad que ha venido de un conflicto bélico muy intenso. Pero ahí es donde está el detalle, que aunque efectivamente la sociedad nicaragüense en todo su conjunto, desde diferentes puntos de vista, hayan condenado este asunto, el actuar dudoso de la policía es lo que le echa elemento político a este asunto. Hay 3 ocasiones en que yo he visto unanimidad en Nicaragua. El caso del Río San Juan, unánime, ante las pretensiones de Costa Rica. El caso de Colombia, con el resultado de la Haya y la defensa de nuestro mar territorial, todo, hasta los expresidentes los sentó ahí frente a banderas rojinegras, el comandante Daniel. Y este caso de la condena a lo que se calificó y se califica, y como en efecto es un acto terrorista abominable. O sea, nadie en su sano juicio, a no ser algunos cobardes ahí gatillos alegres en Facebook y acuerpados por máscaras ahí en Facebook, pues los Rambos, sí, se lo adjudican o celebran. El punto es que la sociedad nicaragüense, creo de que si yo fuera oposición, tiene mucha cancha por donde jugar. Es una cancha abierta, o sea, una cancha. Yo digo, lógicamente la política no es un juego para señoritas, y entendiendo el término señorita, la hija del señor, que no tiene libertades para hacer X o Y cosas. Es una señorita, es una niña, cuidada. Una mujer emancipada es otra cosa, para aclarar a la feminista. Para evitar el 779. No, para evitar, porque pero no es la señorita. Las señoritas así son. Te llevan. Sí. Entonces, no es un juego para señoritas. Si vos te vas y querés hacer una manifestación y sabés que te van a responder, vos sabés a lo que te tenés. El que se mete a la cocina se puede quemar. Es correcto. Por eso vos lo tenés que hacer. Y es quemándose que se aprende a cocinar. Y así se hacen los cambios también. Pues, entonces, yo miro a esta sociedad donde todavía podemos estar en cuarto poder, pensando de manera diferente, donde el periódicos de oposición dicen lo que quieren. Lo que veo es una gran cancha bien armada, con algunos problemas, pero que no la ocupan.
el caso de la visita de Kofi Annan, si tanto le dolió que Kofi Annan no lo volviera ni siquiera a mencionar por una sílaba, hombre, yo me hago notar, agarró a los, ¿cuántos diputados hay de la oposición en Nicaragua? 20 y tantos, ya un grupo, me los llevó en cada quien en su camionetona, para que no lleguen un bus y los pare la policía, supuestamente, agarra una pancarta, que es efectivo eso. Pero ese es el problema. En esa camioneta alcanzan todo. 26, no alcanzan 26, un microbús. Entonces, comenzás a decir, Kofi Annan, ¿cómo es Kofi Annan? Ban Ki-moon, tal cosa, aquí, sea respetuoso, algo pues, y ya crean algún tipo de noticia. O sea, tienen tanta cancha, pero no tienen ni la gana, ni el ímpetu, ni la organización, nada, ni la imaginación, nada nuevo estoy diciendo yo. Eso se pasa en cualquier parte del mundo. Ahora, venir a un extremo de que te tenés que rearmar para poder cambiar, además que es condenable en toda la sociedad, es ilógico ya en estos tiempos para Nicaragua. Es ilógico. Se nos acabó el tiempo, no sé si tienen otro tema o saludos respectivos en este largo fin de semana. Yo tengo un tema que va a ser noticia la próxima semana. El Departamento de Estado, el Congreso y la CIA van a revelar en 600 páginas sus prácticas alrededor de la detención, tortura, que no le llaman tortura ahora, tienen otro nombre, etcétera, ¿verdad? Esto está siendo esperado desde ya por los grupos pro derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Para levantar toda una serie de criterios, etcétera, sobre el rol de la CIA a partir del año 2001. Esto ya está programado para ser publicado en los primeros meses. Lo segundo a partir del 2001 para acá. Del 2001 para acá. ¿Y lo de atrás? Lo de atrás, ya lo sabemos. Ese fue el primer volumen. ¿Quién garantiza que eso sea fidedigno? O sea, que no hayan ocultado algo, quitado alguna... Es posible que hayan quitado. Pero Snowden y Manning, ¿verdad?, se encargaron de reafirmarlo de alguna manera. En otra noticia también muy importante, en Estados Unidos hay una división muy fuerte entre los demócratas y los republicanos, de manera que estamos como de alguna manera con un Congreso estancado. Van a sentar a Obama y están pidiendo y van a pedir, pueden iniciar un juicio para votar a Obama. Todo eso en medio de una economía que está creciendo con un fuerte vigor en el segundo trimestre. Cairo, eso es porque Obama está gobernando vía decreto. ¿No le está poniendo? Y le están diciendo que no está respetando la división de poderes. Entre otras cosas, si lo curioso de eso es que eso no es inusual en la Casa Blanca. Eso, por ejemplo, George Bush, el último republicano, firmó muchos más decretos, gobernó por más decretos que lo que está haciendo Obama. Así es, y lo interesante también es las elecciones. Vienen las elecciones dentro de poco y se supone de que todo el Senado va a ser republicano y la Casa de Representantes va a ser republicana, y entonces ahí Obama va a tener graves problemas en sus dos próximos años. 2 años le quedan solo, ya va de salida. A lo mejor le hacen un gran favor, porque desde Roosevelt a esta parte ningún presidente de los Estados Unidos había estado tan de capa caída en las encuestas como Obama. Roosevelt estuvo de capa caída. Sí. Eso es lo que los más queridos. Murió en la presidencia. Estaban referenciándolo hoy. Era un hombre que fue reelecto, ¿no? Pero tuvo bajón, pero se recuperó normalmente. De manera que si hubiera tirado la presidencia, la gana de nuevo. Abraham Lincoln fue el más querido de todos. Quién sabe, acordate que hubo una guerra civil en ese momento. Pero fue reelecto en medio de la guerra civil. Sí, por el norte, precisamente. Creo que el mensaje que hay que retomar ahorita es que todos y todas las nicaragüenses leamos bien detalladamente la carta de nuestros obispos. Al margen de querer los obispos llamar la atención al ejército y a la policía y al gobierno central, hay algo de fondo, un mensaje fuerte de fondo, y es que la ciudadanía, los hombres y mujeres de este país, traten de quitar de su corazón el ánimo de la venganza y la violencia. La peor violencia que puede suceder, lo que más tenemos los nicaragüenses que evitar,
es que la violencia salga de la propia base, de la familia y de las comunidades. Hemos tenido muchos años de guerra y ya tenemos muchos años de paz. Hay que mantener esa paz. Ya sabemos que la paz no es solo la ausencia de la guerra, pero la paz comienza con una cultura de convivencia y civismo. Cuidado, se nos calienta la cabeza, cuidado, se nos calientan los corazones y nos desbordamos en actos de violencia y venganza. Leamos muy detalladamente la carta de nuestros obispos católicos. En el contexto de lo luctuoso de esta semana que resultó para Saraí, pues para nosotros en la familia, la muerte de su señor padre, vino de Estados Unidos su hermano Carlos Collado, a quien envío un caluroso saludo, y fuimos a desestresarnos después de todo el burum al Paseo Solotlán. Ajá, está muy bonito, dicen. Hombre, parecía carrera de cinta. La gente, porque lo abren de 2 de la tarde a 9 de la noche, la gente tumultuosamente apiñada en entrada. En fila. No, que apiñada para poder entrar. Y en cuanto nomás dieron el banderillazo de salir a las 2 de la tarde, aquello se llenó de gente. En día de semana, un jueves. Está bonito, está precioso. Para los que con nostalgia recuerdan la Managua Vieja, esa avenida Roosevelt está bien refrescada, Miguel y yo no bien podemos bonita, ver es un eso. esfuerzo importante. No nos acordamos de la Managua Vieja. Yo no podríamos siquiera, pero solamente vos sos el único viejo. Yo no podemos hablar de eso, nos gustaría ver un barrio yo estudié en el Instituto Pedagógico y todos los días caminaba la Roosevelt. Ya fue a verla. Sí, excelente. Yo digo que fue un acto de nostalgia. Yo solo me acordé de la tienda de Carlos Cardenal, la primera escalera eléctrica que hubo. Ahí me subí. ¿Ves que ya sabía? Sí, pero sí estaba así poquito, chiquito. Ya Miguel, ya creo que me lleva 12 años ahí. No la conocí, la vieja Managua. Pero qué precioso, sí. Es un proyecto todavía en desarrollo, le falta bastante que llenar ahí. Pero está lindo, está hermoso. Yo creo que hay que saludar a la alcaldía de Managua por eso. Yo fui con mi mamá y me contó un montón de historias. Sí. Estaba en verdad. Qué valor de y lo que miraba en los rostros de la gente que la conoció era nostalgia, alegría, y estaban las generaciones, el abuelo, la mamá, los nietos. Y entonces, qué belleza. Es algo muy bonito. Yo creo que, me decía Verónica, es algo tan sencillo, tan simple, pero tan genial, porque te une a la familia. Une a la familia, caminas, porque ahí caminas, vas con estos aparatos, que están dos conversando y están almorzando y están cenando la familia, cada quien se chatea del baño a la sala. El hecho de que el abuelo pase la mamá y los nietos y todos en convivencia estén en orden, en un ambiente muy tranquilo, muy amoroso, de seguridad, limpio, es valiosísimo. Claro. Estás pasando historia y estás levantando una visión, porque pese a que Managua, esa era la Managua vieja, se mira muy bonita como era. Sin gente, ¿verdad? Porque me imagino que era bien bonita. Okay. Te eleva la visión para el futuro, y por qué no la podemos volver a hacer o hacerla mejor, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver los escombros y esto y lo otro y la suciedad y la basura por todos lados. Hay que cambiar la cultura. Si se puede en el Malecón, si se puede en El Salvador Allende, se puede en todas partes. Y si miramos esa Managua que disfrutaron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros la podemos hacer. Incluso pero ya pasaron los tiempos, pero todos esos comercios que estaban en la avenida Roosevelt, por ejemplo, ahora están concentrados en lo que Saramago llama la catedral de la modernidad, los malls. Estamos claros, pero se puede hacer algo, incluso una propuesta del arquitecto Osorio Peters de hacer un centro de Managua. Pero se puede hacer algo de acuerdo a los nuevos tiempos. Sí. Ahora, no sé si se fijaron, cuando fueron, que está El Salvador Allende, está un gran lunar en el centro, detrás de donde fue la concha acústica, y después sigue la belleza del paseo. La belleza del paseo no solo es la maqueta, es
un malecón grandísimo, parque. 3 parques de juegos modernísimos para niños, kioscos y restaurantes, ranchos, restaurantes. No, espérate. Lo que le falta. Donde se prohíbe el consumo en esa parte. De Salvador Allende hacia la izquierda. No, y están preparando. Sí. ¿Para qué? Porque va a haber una marina ahí. Una marina acuática. La parte donde están los niños está dedicada para niños. Ahí se prohíbe venta de cerveza y licores. No es como el Salvador Allende, que hay bailongo. Qué bueno. Y hay de todo. Ok. En medio están todas las cantinas. Van de ¿No viaje. se fijaban? Van de viaje. Y me llamó la atención que estaba en un zaperoco el día que fui. Y cantina. Entonces, si bien es cierto, hay un conflicto, yo creo que todavía una no se sabe otra, eso se tiene que desaparecer. Sí, obviamente. Porque es un gran manchón ese negro. es un paseo familiar. Para que unan al Salvador Allende con ese paseo familiar. Sí, tienes razón. Pero hay que hacer un esfuerzo porque esa gente también vive de eso, pues. Hay que ver cómo se reubica o se redimensiona, qué sé yo, se modifica su negocio. Pero tenés razón. Es que si vas a llevar a la familia, hay una parte, vos te vas, contradice. Terminás de ahí, te querés irte a un restaurante del Salvador Allende, tenés que pasar por ahí. Y ahí hay de todo, hermano. Ahí todo tiro de carne. En todo caso, yo no sé cuándo va. La alcaldía está muy mesurada porque si tiene esas dos bellezas y con ese gran manchón en medio, ya debería de haber hecho tierra arrasada. Pero eso que estabas hablando del sentido urbanístico de la Nicaragua, de la Managua, que podemos hacer cosas mejores de lo que fue la Managua vieja, eso se puede lograr si masacramos al odio, si aniquilamos los resentimientos, si matamos todo eso que nos representa a los nicaragüenses con tiendas. Por cualquier cosa hacemos un conflicto, por cualquier cosa tratamos de descalificar. Esperemos que sean bases sólidas estas que se están estableciendo para que los nicaragüenses tengamos una perspectiva visual totalmente diferente de lo que hemos conceptualizado en nuestras mentes, en eso de que vos sos sandinista, de que vos sos liberal, de que vos sos esto, de que vos sos no descalificarse. Podemos entendernos. Decía Gandhi que la paz comienza en uno mismo. Ah, claro, por supuesto. Y gran parte y el camino de esa paz está empedrado, entre otras cosas, con automotivación. Y la verdad es que todo ese paseo que estamos hablando es un factor muy positivo de recomposición social. Se interesa enormemente. De la paz no es el camino es la paz. Exacto. Se dice Gandhi. Muchas gracias, Fanor, muchas gracias, don Cairo, por tener este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Moisés, y muchas gracias a usted por mantener la sintonía y la credibilidad en este canal, en este sistema informativo y en este programa Cuarto Poder. Que Dios bendiga a Nicaragua.